Qué gusto saludarles, apreciables amigos. Nuevamente bienvenidos a una nueva transmisión a través de Facebook y en el uso de la plataforma StreamYard. Hoy hemos planificado para ustedes un tema por demás interesante basado en educación, neurociencia y tecnología. Para eso tengo amigos expertos invitados y que van a compartir con nosotros principios y claves magistrales en el uso de tecnologías y con enfoque en neurociencia. Está con nosotros Manuel Rodas desde Quetzaltenango, Guatemala. Está con nosotros Carver Mitchell desde República Dominicana y Alfredo Rocha desde Bolivia. Qué bueno estar en esta oportunidad en contacto con ustedes, con las disculpas por el atraso. Estuvimos resolviendo algunos temas de carácter técnico, pero ya estamos aquí con ustedes y entonces quiero darle la más cordial bienvenida a Manuel Rodas, quien en esta oportunidad nos va a hablar al respecto de tecnología y cómo están las implicaciones en temas de educación. Gracias a todos los que ya están conectándose con nosotros. Bienvenidos. Un cordial saludo para todos. Un gran abrazo. Y pues ya estamos acá en imagen. Carvery, Manuel y Alfredo desde Bolivia. Así que bienvenidos todos y que bueno, vamos a disfrutar este tiempo y este momento. Estimado Manuel, por favor, adelante con tu participación y posteriormente tendremos a Carvery y para concluir, nuestro buen amigo Alfredo desde Bolivia. Adelante, Manuel. Ok, muchas gracias Jorge, buenos días a todos, buenas tardes, buenas noches a algunos amigos que posiblemente se conecten desde España. Para mí es un honor poder compartir acá con colegas y profesionales en el área de educación y de la comunicación y del emprendedurismo. Pues para no retardar más mi intervención, pues déjenme decirles que a nivel general estamos muy contentos. Yo en lo particular estoy muy contento por los avances que han habido, hablando puramente en cómo hoy por hoy los docentes han integrado el recurso de TIC a toda la parte que tiene que ver con la educación a distancia, esa educación virtual que hoy por hoy se está dando. Algunos pues han iniciado un poco más lento, un poco más retardado, pero de a poco lo están logrando. En otros casos se están preocupando por iniciar lo más pronto posible porque no pueden dar más tiempo a esta continuidad de los procesos educativos y sobre todo porque pues está más que claro, principalmente aquí en Guatemala, que este periodo se va a alargar realmente y que posiblemente no reanudemos en el formato tradicional, sino en un formato mixto, donde posiblemente los chicos solo lleguen una vez por semana al centro de estudio y en pequeños grupos bien distanciados uno de otro, por lo menos guardando 1,5 metros de distancia entre ellos y con las debidas medidas de sanidad que ha recomendado en este caso el Ministerio de Salud para acá Guatemala. Y que en general va a ser un proceso, un procedimiento que irán a tener los diferentes países conforme vayan a reactivando ese sistema educativo nacional en sus respectivos países. Entonces, pues ahora lo que toca es empezar a trabajar también y fortalecer todo lo que tiene que ver con el cambio de rol que debe de tener el docente, ¿verdad? En función a que él se debe de convertir en un mentor, en un coach que dé acompañamiento a los procesos de formación de los chicos que hoy por hoy están construyendo, están gestionando su tiempo y son los partícipes activos de su educación, ¿sí? Hoy por hoy ellos realmente se han convertido en el centro de la educación y eso significa que también van a necesitar un mayor acompañamiento, más que la clase magistral, que se debe de romper el esquema de las videoconferencias para clases magistrales. Esa clase magistral debe de ser pregrabada, colocada dentro de ese objeto virtual de aprendizaje que estamos entregando al estudiante para que lo pueda ver tantas veces como sea necesario, ¿verdad? Y comprenda cómo utilizar ese recurso, esa ayuda previa, esa explicación que estoy entregando yo como docente para resolver una serie de actividades lúdicas
que le permitan comprender mejor el tema y entregar un producto. Ese producto que nosotros también vamos a validar en un momento dado, en el proceso mediante una evaluación formativa y en un momento dado, pues una evaluación puramente cognoscitiva. Entonces, en ese proceso donde ya se están integrando las TIC, tenemos que empezar a hacer ese proceso de transición del rol del docente para que se convierta en ese mentor, en ese coach real de educación que guía a sus docentes. Es importante también empezar a involucrar el tema de la neuroeducación. Y pues, qué mejor que hoy tenemos un especialista en ese aspecto, como es nuestro amigo Alfredo Rocha de Bolivia, que nos compartirá más al respecto. Yo no quiero profundizar mucho en cuestiones de TIC, ¿verdad? Creo que es lo que más se ha hablado en estas semanas y creo que todos tenemos esa parte ya bastante clara, así que pues voy a quedar aquí siempre al pendiente para al final pues establecer alguna dinámica para poder contestar a algunas de sus preguntas o inquietudes. Gracias, Jorge, y quedo acá al pendiente. Gracias, estimado Manuel. Qué interesante tu participación, muy puntual y por supuesto que la base de tecnología en la actualidad es sumamente importante y no digamos en los desafíos de la educación. Quiero darle la más cordial bienvenida a la ingeniera Carver Mitchell, es presidente de las organizaciones MED2 y ED2, gran amiga, emprendedora y pues experta en temas de tecnología, comunicación, teletrabajo y mucho más, coach, en fin, hay una hoja de vida muy extensa. Carvery, bienvenida, tenemos a bien escucharte, tú estás en República Dominicana y desde allá también bienvenidos a todos los amigos que se están conectando. Adelante, por favor. Así es, buenos días Jorge, muchas gracias por la invitación, encantada de estar aquí compartiendo con profesionales tan excelentes como ustedes, les envío un fuerte abrazo a todos estos compañeros que están acá conectados. Y bueno, hoy voy a estar hablándoles de un tema, creo que es muy interesante, que se ha estado manejando por toda la situación que se está viviendo a nivel mundial en cuanto a la parte de tecnología y educación, ¿verdad? Como explicó mi compañero Manuel Rodas, más adelante van a estar hablándoles de lo que es la neurociencia para la educación y todo este tipo de temas un poquito más profundos. Sin embargo, nosotros que somos especialistas en la parte tecnológica, pues decidí hablarles hoy de lo que tiene que ver con la creatividad y la adaptabilidad que está pasando, es un proceso que está pasando ahora de transformación para la parte de educación virtual, no solamente para profesores, sino para profesionales en general, porque recordemos que las empresas hoy en día se han visto en la obligación de seguir capacitando, digamos que de repente un cambio de la noche a la mañana muy rápido, pero hay empresas e inclusive instituciones educativas que han tenido que, ¿verdad?, adaptarse, por eso les quiero hablar de la adaptabilidad, de adaptarse a este tipo de educación virtual y han tenido que actualizar sus conocimientos debido a la cantidad de plataformas virtuales de educación virtual, para manejo de todo esto de educación virtual, ¿verdad?, que se están manejando actualmente en las redes. Entonces, siempre he querido, digamos que creo que es muy importante que nosotros tengamos unos objetivos definidos y dentro de esos objetivos definidos, ya cuando se habla de la parte de educación infantil y la parte ya de jóvenes universitarios, y también profesionales, ¿verdad? Como coach, profesionales en general, empresarios, pues han tenido que desarrollar de forma inmediata soluciones alternas para salir adelante, ¿verdad? Debido a esta situación de la pandemia que hemos estado viviendo. Entonces, creo que uno de los objetivos principales que destaco son los siguientes. Tenemos que comprender que el desarrollo de la creatividad no es ya una opción, sino una condición necesaria para aprender de forma significativa. Número 2, tenemos que desarrollar una actitud personal proactiva que revierta en todo el quehacer diario. Es decir, nuestra actitud debe estar vinculada y equilibrada para nosotros poder tener, digamos que la mente abierta para este tipo de cambios,
Hay mucha gente que le encanta la tecnología, pero hay gente que le cuesta adaptarse a la tecnología. Entonces tenemos que ser proactivos, siempre tener esa motivación, esas ganas de aprender, aunque nos cueste un poco la parte tecnológica, pero tenemos que tener esa motivación, porque si no estamos motivados para aprender, nos va a costar muchísimo. Entonces, creo que esto es muy importante, tener una actitud personal proactiva para poder captar estos conocimientos tecnológicos, ¿verdad? Y por último, tenemos que saber que necesitamos obtener claves, es decir, puntos importantes para el desarrollo de una personalidad proactiva, adaptable y creativa que redunda, ¿verdad?, en una mayor calidad de vida personal y profesional. Entonces, hoy en día la educación a distancia, creo que se le anteriormente, antes de toda esta situación que se está viviendo, creo que se tomaba en consideración, pero no le daban la importancia necesaria como lo están haciendo hoy en día. Entonces, es una nueva tendencia, es una nueva metodología de aprendizaje, no solamente para los niños de escuelas primarias, sino a nivel empresarial. A nivel empresarial se trabaja diariamente con este tipo de herramientas, con gestores de tareas, con plataformas e-learning, y en fin, una serie de herramientas muy interesantes. Y bueno, por acá también les traje, me disculpan que el internet está un poquito lento, pero ya los voy a indicar algunas cositas que les traje por acá. Pues estamos pasando un proceso un poquito complicado con la conexión, pero ya les voy a explicar. Sin problema, Carver, okay. Muchas gracias. Sí, bueno, lo que les estaba hablando de la parte motivacional, para mí yo creo que esto es muy, muy importante, estar motivados para poder desarrollar lo que es la creatividad y la adaptabilidad en los entornos virtuales. Por tanto, los entornos de aprendizaje virtual son objetos de interés de múltiples perspectivas que intentan solucionar algún aspecto de la compleja realidad educativa que se está viviendo hoy en día. Entonces, algunos de los problemas a los que se enfrentan tales entornos tienen su origen en las limitaciones de los entornos de educación presenciales. Es decir, hay profesores que de repente tienen la intención de aprender toda esta parte tecnológica, pero no tienen las herramientas accesibles por ejemplo, como una laptop o un teléfono inteligente o una tablet que nos permita, ¿verdad?, ser un poquito más prácticos en todo el desarrollo de este tipo de educación. Entonces, los estudiantes deben recibir material y deben realizar actividades de estudio, que no tienen en cuenta sus características individuales, es decir, también se está manejando lo que es aprender a trabajar en equipo. De hecho, los padres han tenido también de manera muy rápida, han tenido que adaptarse a esta nueva tendencia tecnológica como es la educación virtual. ¿Para qué? Para poder enseñar a sus hijos a que hagan este tipo de transmisiones o que utilicen este tipo de plataformas para enviar sus tareas, porque eso es lo que se está manejando hoy en día. Otros problemas están asociados con la falta de planificación en el uso de las metodologías y herramientas que faciliten los procesos de enseñanza-aprendizaje. Es decir, las evaluaciones, materiales y actividades son preparados sin seguir una metodología unificada que oriente el proceso de aprendizaje. De hecho, muchas herramientas educativas para entornos de aprendizaje virtual han sido desarrolladas sin considerar aspectos pedagógicos imprescindibles para el éxito de tales aplicaciones. Es decir, la parte metodológica, la estructura como tal de la planificación de todo el contenido que se debe administrar, ya sea a nivel empresarial o a nivel de educación, ¿verdad? Los docentes y de los docentes tienen que, digamos que capacitar a los padres y entonces los padres tratar de desarrollar algún tipo de metodología para poder enseñar a sus hijos. Entonces es un proceso, esto ha causado esta situación de que los padres tienen que enseñar a los hijos a utilizar plataformas educativas tecnológicas que de repente no manejan muy bien, ha desarrollado estrés
mal humor entre los padres y los niños, ha habido un maltrato también. Entonces, esas cosas tenemos que mejorarlas, y creo que uno de los puntos que tenemos que evaluar acá es la concentración y la motivación, la predisposición que nosotros vamos a tener en algún momento para poder expresarle a nuestros hijos cómo van a estudiar a nivel de plataformas tecnológicas, que eso es muy importante. Entonces, creo que es uno de los puntos que yo quería resaltar hoy acá, porque estamos hablando de la adaptabilidad. Entonces, por ejemplo, en la parte tecnológica, integrar tecnologías existentes que permitan la construcción de entornos de aprendizaje virtuales flexibles y escalables. Es decir, cuando la persona está iniciándose en este mundo tecnológico, en este mundo de learning, ¿verdad? Lo más recomendable es que empiece a utilizar una plataforma que sea un poco sencilla, y luego, a medida que vaya surgiendo su preparación o vaya desarrollando más, digamos que dinamismo en el uso de esta aplicación, pues entonces puede ir escalando poco a poco. Además, es recomendable también seleccionar los estándares, especificaciones o modelos de referencia que permitan la reutilización de objetos de aprendizaje en entornos virtuales adaptativos. Entonces, este enfoque pues nos ha permitido, ¿verdad?, construir actualmente a nivel educacional unidades de aprendizajes adaptadas que permitan el desarrollo de evaluaciones en entornos educativos reales. Es decir, se maneja mucho lo que es la parte, digamos que hay gente que todavía no conoce completamente cuáles son esas herramientas, o hay personas que, como se están adaptando aún a esta parte de educación virtual, pues no saben, digamos, que cuál es la plataforma que se les recomienda para iniciar. Entonces, lo que nosotros como tecnológicos, ¿verdad?, vamos a decirlo así, y por ejemplo en mi área, que soy experta en educación virtual, pues les recomendamos unas plataformas muy interesantes que al finalizar este evento voy a decirle a mi compañero Jorge que se las coloque debajo para que ustedes sepan cuáles son esas plataformas tecnológicas para aprendizaje virtual que son accesibles, que son gratuitas y que son de fácil manejo. Así que encantada, muchas gracias por acá de la participación. Jorge, si tienen alguna pregunta, estoy a la orden. Muchas gracias, Carvery. Qué interesante lo que nos compartes, y es que son los retos en el uso de la tecnología, sí, la parte de la adaptabilidad y, por supuesto, el efecto de la comunicación asertiva, más yo diría voluntad y buena gestión para hacer las cosas, porque globalmente creo que los desafíos han venido de manera rápida, el cambio ha sido constante y entonces requiere estos elementos. Voy a aprovechar, antes de darle la bienvenida a nuestro compañero Alfredo desde Bolivia, para leer algunos comentarios que nos han hecho llegar. Por ejemplo, está con nosotros Bárbara, dice: excelente, los padres y maestros deben comunicarse más amigable. Es correcto, parte de lo que tú nos decías, Carvery. A nuestro buen amigo Aldo Lucas, un gran amigo Aldo, dice: saludos cordiales, éxitos para todos los emprendedores. Sabemos que estamos viviendo en momentos difíciles, pero es tiempo de innovar y tener la mente positiva, por supuesto, mantener esa parte. Y tenemos a varios amigos que se han comunicado y están en seguimiento esta mañana en este encuentro, ¿no?, de educación, neurociencia y tecnología. Carvery, muchas gracias. Si ustedes tienen algún comentario y pregunta. Sí, gracias a ti. Y si hay algún comentario o pregunta de nuestros seguidores, pues bienvenido. Aquí Carvery está con nosotros para también responder a esas inquietudes en el resto de este live. Perfecto. A continuación queremos darle la más cordial bienvenida a nuestro invitado especial, Alfredo Rocha, desde Bolivia. Desde Bolivia está con nosotros. Él es experto en temas de neurociencia. ¡Qué impresionante lo que la neurociencia en la actualidad nos está dando, basado en estudios del uso del cerebro, de la forma en que podemos comunicar e interconectar! Son herramientas elementales, fundamentales, que hoy en día no podemos
dejar a un lado, sino todo lo contrario. Creo que debemos entrar en esta dinámica conectando tecnología y, por supuesto, todo lo que la neurociencia nos está dando. Y no solamente para la educación, está también para el área de emprendimiento, el área de negocio, el neuromarketing, la neurocomunicación. Hay una aplicación extensa. Hoy tenemos al experto, a nuestro invitado, Alfredo Rocha Ávila, desde Bolivia. Alfredo, queremos darte la más cordial bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Bueno, en primer lugar quiero agradecer infinitamente a Jorge, a Manuel, a Carvery por invitarme a esta conversación. Yo quisiera, verdad, de manera muy humilde, sacar esa palabrita, esa palabra que dice ser que yo fuera un experto en neurociencia y en neuroeducación. Soy profesor de contabilidad de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno de aquí de Bolivia. Y pues yo decía que más que vengo aquí a transmitirles un poco mi entusiasmo, mi curiosidad por esta tendencia interesante de neuroeducación, y siempre me guardo las espaldas, por favor, Jorge, Manuel y Carvery, ¿qué hace aquí un profesor de contabilidad intentando balbucear la palabra neurociencia y neuroeducación? Mejor lo haría un profesor de psicología, un psicopedagogo, etcétera, etcétera. Me estoy guardando las espaldas por si acaso. Porque bueno, y entonces a propósito comentarles que hace unos 4 años yo escuché por primera vez la palabra neuroeducación, y obviamente a mí me generó curiosidad, porque nosotros decimos en Bolivia cuando escuchamos una nueva palabra, nueva, ¿cómo se come eso, verdad? O sea, ¿de qué se trata? Y entonces a partir de ahí empezamos un poco a leer dos cosas, a entrar, le digo a mis alumnos, a San Google, a San YouTube. Hicimos un pequeño curso con un compatriota nuestro, Jimmy Roa, que nos metió a esta apasionante tendencia. Y bueno, que en este tiempo lo que estamos buscando, fíjense ustedes, si de manera presencial nosotros con los alumnos no fuimos empáticos, no tratamos de llegarles, como dice Francisco Mora, al corazón, no intentamos excitarlos con la palabra, ya me da miedo de lo que puede pasar de manera virtual. Si de manera presencial, les voy a decir, no logramos aquello, entonces creo que hoy se impone más que nunca que de manera virtual un poco vengamos a revisar la forma en que hemos intentado enseñar. Por ahí dice Francesco Tonux, y dice, ¿cómo se entiende que a los chicos que están tan apretados emocionalmente con el tema de la pandemia los vamos a seguir atosigando con tareas como si estuviéramos en la clase presencial? Hay que enseñarles de otra manera, dicen, ¿no? Hay que llevar los conceptos científicos a su propio contexto de vida particular, casi como diciéndonos, hay que intentar enseñarles para vida. Fíjense, yo, profesor de contabilidad hasta hace unos 4 o 5 años, seguía un poco la lógica antigua. Por eso es que alguien escribió por ahí que el mayor reto de nosotros los profesores formados creo que en el siglo pasado y con pedagogías educativas de la Edad Media, el mayor reto para nosotros es enseñar a los jóvenes para el siglo XXI. Y la única manera de hacerlo es que el concepto científico, bajárselo al contexto particular de vida de cada uno de los estudiantes. Por ende, cuando yo en contabilidad enseño contabilidad o enseñaba, fíjense ustedes, el proceso contable con un balance de apertura de una empresa familiar ficticia, hasta el nombre era ficticio, los libros nos dan ejercicios que son demasiado ficticios. Entonces me puse a pensar y dije, ¿cómo hago para que esos conceptos se entiendan? Porque yo me los aprendí de memoria, y qué tortura aprenderse de memoria muchas cosas. Entonces, a partir de ahí se me ocurrió que debería de empezar contabilidad enseñando un balance de apertura
pero planteándole al joven, diciéndole, anda a tu casa, conversa con tu papá y tu mamá, porque tu papá y tu mamá es una empresa, son dos socios, tiene fecha de constitución esa empresa, y cuando se casaron ellos, o se juntaron o se huyeron, porque muchos nos hemos huido por amor, ¿verdad?, con la pareja. Entonces, pregúntales qué tenían cuando ellos se juntaron, se casaron o se huyeron. Entonces, y cuando hablábamos del qué tenían, estamos hablando del activo. Pregúntale a quiénes debían, estamos hablando del pasivo. Y la diferencia aritmética o matemática entre el activo y el pasivo es el capital. Entonces, fíjense, el alumno va y conversando con sus padres empieza a trabajar en ese balance de apertura. Es aquí donde ya parece ser que entra, parece ser, digo, porque bueno, lo estoy probando de a poco, que entra eso de que en neuroeducación debemos aprender de manera vivencial. ¿Qué quiere decir eso? Con las manos, con el olfato, con el oído, etcétera, etcétera. Porque el alumno, primero, que se llena de emoción de saber cuándo sus papás se habían casado. Segundo, que se llena de emoción de saber que los papás cuando se casaron no tenían casi nada. Porque ese es un cuento, ellos se lo están contando, los papás le están contando esa historia. Y se enteran de que los papás no tenían casi nada. Por tanto, fíjense ustedes, creo que ahí un poco empezamos a trabajar con el cerebro, dicen los entendidos, no lo sé yo, porque digo, solamente lo repito, que empezamos a entrar por el cerebro emocional, como nos entró el amor. O sea, aquí nadie se va a negar que a nosotros no nos enamoraron, ¿verdad?, con una bofetada, fue nomás con cariñito, ¿verdad? Y nosotros también cuando las enamoramos a las doñitas, también fue, ¿no es cierto?, apartándole la silla cuando íbamos a cenar con ella. Entonces, por favor, ¿por dónde le entramos? Por el cerebro emocional. Y siempre les digo a los alumnos, no es lo mismo escribir la palabra te amo tan fría, te amo, así te amo, que ponerle puntos suspensivos y 1.000.000 de signos de admiración hacia abajo al final. Cuando una niña lee aquello, hasta se lo puede creer que es verdad que uno la ama, ¿verdad? Porque la expresión escrita genera una sensación emocional diferente. Y fíjense ustedes que nosotros nos hemos topado, miren ustedes, nos hemos topado con expresiones que a mí me parecen una excusa mediocre en estos momentos, o digo, hasta antes. Yo creo que después del COVID va a haber ya un punto de inflexión. Nos hemos encontrado con expresiones para mí mediocres. Alguna vez inclusive lo escuché, y una de esas dice, los chicos vienen así desde sus hogares, es muy poco lo que podemos hacer por ellos en el aula. Miren, y perdón, yo no creo que todos los psicólogos piensen así, pero el que lo dijo en una sala en un lugar que lo escuché, era un psicólogo, profesor. Por eso digo, no todos han de ser así, todos tampoco no han de ser tan malos como Alfredo Rocha en contabilidad, ¿verdad? Habrán algunos que enseñan mejor, por supuesto. Pero frente a esa excusa mediocre, porque así se escucha decir, los padres son los encargados de educar a niños, los profesores no es nuestra función ya, allá en casa valores y aquí no sé qué cosas en la escuela. Y recuerden ustedes que, a lo menos a mí me pasó que cuando mis papás me llevaron a la escuela, tengo 61 años, cuando yo tenía 4 o 5 años, mis padres, que venían de un contexto familiar, yo diría diferente, históricamente diferente, hogares más sólidos, parejas más unidas, la mamá que se quedaba en casa a hacer los labores de casa, el papá salía a trabajar, pero la mamá sí estaba pendiente de los chicos en general, aunque hubiesen sido una docena los muchachos. Pero cuando llevaban a la escuela, nos decían los papás, le decían al profesor, profesor, aquí le entrego a este niño, decimos aquí en Bolivia, nalga y todo, trasero y todo, ayúdeme con este niño, usted tiene que ser como un padre para él. Y en ese tiempo se decía entonces que los profesores eran segundos padres. Mi pregunta ahora, cuando históricamente se ve que hay hogares disociados, el papá, la mamá ha viajado, se ha ido al exterior, el papá y la mamá trabajan, los niños se quedan de repente con la educadora automática, digo yo, el celular, la televisora, no sé si educan en estos casos, con el personal de servicio. Y por último no existe el papá porque se separaron, se divorciaron. La pregunta del millón es, ¿los profesores somos segundos padres?
o somos los primeros ya. Por eso es que aquí aparece un reto hermoso que también yo escuché de una hermana, de una religiosa católica. Lo escuché hace pues muchos años, tenía yo unos 13, 14 años en un grupo católico de la Juventud Estudiantil Católica de Camiri, que decía que para ser buenos padres y buenos maestros, dice que había que prepararse 20 años antes de haber nacido. Hoy en día los profesores, y traigo aquí a colación un mensaje que lo leí también por ahí, que dice que si a un profesor le preguntan ¿qué tiene usted delante del aula? Y si el profesor contesta que simplemente tiene alumnos, y ahí viene el mensaje que puede ser muy dramático para nosotros los profesores. Dice, si el profesor cree que solamente tiene alumnos en el aula, es hora en que piense irse de la educación. Y esto coincide, el año 2016 tuve la oportunidad de ir a Texas, a San Antonio, Texas, y de paso a la Universidad de Texas en Austin, y escuché una cosa maravillosa en la Universidad de Austin. Aunque uno puede decir, pero es que lo dicen, no sé si lo hacen, pero decirlo ya es un avance. Y entonces en la Universidad de Texas escuché lo siguiente: intentamos ser un hogar para nuestros alumnos. Entonces fíjense ustedes la maravilla de mensaje que uno recibe y que además a mí me dejó pensativo. Por eso es que yo digo, hoy en día en el aula los profesores no tenemos alumnos, tenemos a nuestros propios hijos, fruto del encargo social. Y estos chicos vienen a encontrar de repente al padre, a la madre que no tienen en casa, al hermano mayor que no tienen en casa. Vienen cargados de emociones. Y a propósito, fíjense por eso es que digo que inclusive los profesores ya estamos obligados de la materia que sea. Yo soy de contabilidad y recién me he dado cuenta, hombre, que habíamos tenido la obligación de conocer cómo funciona, cómo está estructurado el cerebro. Recién me he enterado que habíamos tenido un cerebro reptiliano, ese que le llaman el animal. También me enteré que tenemos el cerebro límbico, el emocional, el racional. Nosotros hemos vivido dibujando corazoncitos, les hemos traspasado una flecha por en medio, unas gotas de sangre, le hemos puesto el nombre de ella allá arriba, en la parte de arriba del corazón, en la parte de abajo del nuestro, y una famosa palabra debajo de ese dibujo que se decía sal. Se aman locamente. Pero ahora me he enterado que, oye, no había sabido entrar el amor por el corazón, sino por el cerebro límbico. Por tanto, parece que ahora ya no hay que dibujar corazones, hay que dibujar un cerebro y traspasarle una flecha, ¿verdad? Bueno, y por eso se dice que antes que racionales las personas pero antes que racionales, por supuesto, las personas somos emocionales. En este tiempo del COVID, justamente estuve en una conversación, en una conferencia de una colega chilena. Ellos han hecho una encuesta, y fíjense, una encuesta que hicieron a los estudiantes, y dicen la encuesta que el 63% de los estudiantes se encuentran aburridos, que el 42% está estresado, que el 34% se sienten frustrados, el 21% de los estudiantes se sienten tristes, deprimidos, el 20% se sienten preocupados, asustados, fíjense, y tranquilos un 2%, se sienten acompañados un 1%. Bueno, entonces ahí yo creo que cuando miro estos resultados, vuelvo a releer las expresiones de Francesco Tonucci, porque nos dice, ¿cómo es que los vamos a atosigar con cosas a los estudiantes cuando ellos están extrañando a sus compañeros? Están extrañando los niños a sus compañeritos del aula, los jóvenes a los del curso. Entonces, por eso creo yo de que en realidad tenemos que tomar mucha atención, y creo que un poco para concluir, no sé, porque para dar un poco lugar a la conversación, yo quisiera que los profesores nos miremos muy de frente a la cara. Posiblemente yo debo ser digamos, como decimos, el peorcito de los profesores, ¿verdad? Pero entonces que nos miremos a la cara y de verdad empecemos a preguntarnos qué tanto hemos intentado enseñar, qué tanto creemos que le ha servido a nuestros alumnos para su vida. Porque a veces hay contenidos que parece ser que no le están ayudando mucho a los jóvenes,
para su propia vida. Una de dos, o los contenidos son buenos y los profesores no sabemos hacerles llegar el contenido al cerebro de los estudiantes. Por tanto, dice que si el alumno no aprende con la forma en que nosotros les enseñamos, enseñémosles por la forma en que ellos quieren aprender. Bueno, Jorge, por ahí quiero concluir porque tenemos para más, pero les recuerdo, soy profesor de contabilidad por si acaso, así es que de neurociencia y neuroeducación apenas es una palabrita que estoy balbuceando aquello, por favor, y gracias por haberme invitado. Excelente, Alfredo, muchas gracias por tu participación, muy interesante lo que nos compartes. Evidentemente, de mi parte es como sentir un viaje entre varios aspectos del tema de la educación. Yo ejercí como docente alrededor de unos 6, 7 años y recuerdo que para ir conectando los puntos, ¿no? Dentro de los aspectos, tenía diversos casos que tenían que ver con estudiantes con problemas en casa y que a veces llegaban al aula simplemente para sentir como un refugio y el estar en un estado de felicidad junto a sus compañeros. Y creo que desde mi punto de vista los docentes son generadores de vocaciones, ¿verdad? Son además aquellas personas que lanzan esas flechas de visión como si fuese el autor Andy Stanley que escribe Visioingeniería y que pueden plantar semillas de pensamiento y a lo mejor generar algunas profecías de autocumplimiento que pueden ir planteando un futuro en lo profesional y demás. Entonces, interesante, Alfredo, y la forma de enseñanza, que lógicamente va implícita toda la parte de estudio de neurociencia, el cerebro, cómo funciona el neocórtex, el cerebro límbico y el cerebro reptiliano y la forma en que vamos comunicando y a través de las emociones para que los aprendizajes vayan quedando. Y estas herramientas y estos estudios, pues lógicamente nos ayudan inclusive a través de la educación virtual, como lo estamos viendo ahora. Me gustaría escuchar las apreciaciones, mi estimado Manuel, bueno, que ya estás con nosotros al respecto del tema y ya para ir haciendo algunas conclusiones en esta oportunidad, siempre agradeciendo a todos los buenos amigos y amigas que están conectados esta mañana con nosotros. Adelante, Manuel. Sí, pues como yo les comentaba al inicio de esta charla, de este conversatorio que hemos tenido, era importante empezar a tomar el tema de las neurociencias, de la neuroeducación, porque esto empata muy bien también con algo que se maneja a nivel de la psicología o psicopedagogía, que es la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Y entonces, cuando nosotros empezamos a darnos cuenta de que los chicos aprenden a diferentes ritmos, pero que también tenemos que pensar en función del ser, de cómo él se siente, de en qué momento está predispuesto a aprender, y que muchas veces no sucedía así en el salón tradicional de clases, porque quizá él llegaba, pues, tristemente en algunos casos o en muchos casos con hambre, ¿sí? Como pasa en muchas escuelas públicas, y qué bueno que ahora pues ya se cuenta con ese desayuno escolar, esa refacción escolar. En otros casos, pues los chicos que se llegaban a la escuela por la jornada de la tarde, cuando pasaron toda la jornada de la mañana ayudando a papá, a mamá en las labores del campo o en las labores de comercio. Y muchas veces a nosotros los docentes se nos olvida pues conocer un poquito más a nuestros estudiantes, saber cómo se sienten, conversar con ellos, tratar de hacer no esas clases cargadas de información, sino que también les metamos amor y que las hagamos para ellos agradables, que ese momento lo sientan como de liberación. Hoy por hoy no sabemos cómo muchos chicos la están pasando en hogares quizá fragmentados, donde quizá haya violencia intrafamiliar, y tal vez ese momento en que ellos se van a conectar
a través de una videoconferencia les va a permitir liberarse, salir, viajar también en su mente a esa paz que nosotros de alguna manera también podamos transmitirles. Ya lo decía Alfredo, ¿verdad? Mucha teoría no nos sirve, debemos de llevar las cosas a la práctica y de veras conectarnos con nuestros estudiantes. Pues Carvery, te cedo el micrófono. Sí, bueno, encantada de la participación de cada uno de ustedes. Creo que he aprendido mucho y la participación de Manuel y de Alfredo ha sido muy, muy reflexiva. Creo que hoy en día yo soy una de las defensoras de que la parte protocolar se debe pasar a un segundo plano. La gente necesita de ese tú a tú, de esa mano amiga, de ese apoyo, de ese consejo. Fíjense que estábamos hablando los compañeros acá, de que el alumno va al colegio para sentir un apoyo y el alumno muchas veces se va entusiasmado para ver a su maestra, para ver a su profesor, para ver qué clase, si les gusta una materia, pues oye, tengo clase de la materia que más me gusta. Entonces, el docente y el contenido que se da en cada una de estas materias es muy importante para la motivación de los alumnos. Y quiero concluir con unas reflexiones que tengo por acá. Y dice, es importante conocer los requisitos para la formación del docente innovador. Es fundamental generar los espacios de reflexión para superar barreras o favorecer la implementación de prácticas correctas para la innovación en los programas de educación a distancia, combinando las TICs y el Internet. La práctica profesional reflexiva del docente conduce a producir, compartir y transformar el conocimiento y contribuir simultáneamente a una formación propia, encaminada a la construcción de una identidad profesional. Creo que esto es muy importante para todas las situaciones que se están manejando hoy en día en la sociedad. Realmente necesitamos fortalecer la comunicación, la motivación, esa mano amiga que el alumno necesita, que se sienta en confianza con su profesor, que se sienta querido por sus compañeros de clase y que también sepa que trabajar en equipo también nos genera emociones muy bonitas. Así que encantada, muchas gracias por la invitación y bueno, que sigan los éxitos. Excelente, Carver, y muchas gracias. Evidentemente ha sido un buen momento para hacer reflexiones. Yo quisiera agregar, antes de escuchar las conclusiones de Alfredo, al respecto de la importancia. Si bien es cierto, estamos hablando de tecnología, neurociencia y toda esta dinámica actual, desde mi punto de vista, igual manera es como incluir dentro de las prioridades siempre el efecto de principios y valores, ¿verdad? Entender que la parte del principio es ese llamado a la acción inteligente para el cumplimiento de normas, leyes o reglamentos, y el valor es el principio convertido en un comportamiento constante. Entonces, viendo algunos de los comentarios que tenemos al respecto, por ejemplo, en particular quiero leer este comentario y el resto también, por supuesto. Amieli dice, en algunos establecimientos educativos privados no dejan ni que lleven el celular. Ojalá que entiendan que es momento de permitir ese acceso porque la educación ya había cambiado, no querían aceptarlo. Es hora de ver el mundo de tecnología que tenemos al alcance. Así es, así es. Yo creo que si agregáramos, o sea, si cambiáramos el pensamiento de, por ejemplo, un smartphone, un teléfono es una amenaza y lo buscáramos como una herramienta intuitiva, adaptativa al efecto de la educación, nos podría ayudar un montón. Por ejemplo, usar un reto tipo Kahoot, que es una aplicación bien interesante con el uso de teléfono y demás, u otras herramientas que Manuel conoce perfectamente. Eso implicaría que a lo mejor no es un desperdicio de tiempo usando un teléfono, sino un modo de conectarse a una dinámica distinta, porque además creo que la inclusión de competencias en la era actual tiene que ir así. O sea, escuchamos profesiones hoy que no nos imaginábamos hace 10, 15 años que hoy existen
y así va a seguir el proceso de evolución. Entonces, debe existir un efecto de actualización y uso de la tecnología al respecto. Vamos a ver otro comentario por acá. Está con nosotros Maquito López, dice, la tecnología favorece los procesos, pero es necesario siempre la supervisión. Totalmente de acuerdo y apoyo de padres y docentes. Ahí entra todo el tema de triangular los efectos entre padres, docentes y estudiantes, más todo el sistema que está a nuestro alrededor. Por acá está un buen amigo, Giovanni Montejo, quien es docente y es director de una institución muy importante aquí en Guatemala. Dice, me encantó la idea de que el docente pueda ser un padre y que pueda ser el estudiante como un hijo en una reflexión diferente a la visión tradicional. Gracias por su experiencia. Esto en referencia a lo que nos ha compartido Alfredo. Vamos a ver si tenemos algún otro comentario. Bárbara está con nosotros desde Panamá. Presente, sí es importante ponerse en los zapatos de los estudiantes. Vamos a ver algún otro comentario ya para hacerle el tiempo a Alfredo y hacer las conclusiones. Bueno, tenemos a Ida desde Ecuador, desde el Ecuador. Muchas gracias, buenos días. Desde Ecuador participando en el webinar, excelentes profesionales, felicitaciones por compartir sabios conocimientos. Muchas gracias, Aida, por acompañarnos. Creo que aquí es un proceso constructivo, ¿no? De todos en esta participación, sumando las experiencias. Nuestra querida amiga Gladys Guzmán, es un reto adaptarse al nuevo modelo, es un desafío principalmente para los niños y jóvenes del área rural. Yo quisiera agregar algo más, y es que creo que a pesar del proceso en el cual estamos y la adaptabilidad que esto exige, siempre es bueno evaluar las formas en el impacto del aprendizaje, ¿verdad? A lo mejor estas prácticas en lo intuitivo, en la economía de la atención, en todo esto deberíamos ayudarnos a evaluar los aprendizajes, qué tanto estamos teniendo y qué tanto nos está emocionando. Yo en lo particular me disfruto mucho a mis hijos cuando están aprendiendo en temas de e-learning y que, por ejemplo, viajan al Ecuador, viajan a Bolivia, viajan a República Dominicana, están contentos por aprender cuál es la dinámica económica, están preguntando qué está pasando en otros países y en otros continentes. Es emocionante, ¿no? Y es un proceso compartido y construido. Vamos directamente con Alfredo en este momento para ir haciendo las conclusiones, por favor, mi estimado Alfredo, desde Bolivia. Bueno, gracias, Jorge. Mientras ustedes iban conversando y además comentando las expresiones de los asistentes al foro, ¿verdad? Yo creo que es bueno generar, como quien dice, hay que provocar. O sea, ¿qué quiere decir eso? A veces inclusive la provocación hasta puede resultar ofensiva a la zona del confort mental de muchos. Por ahí, por ejemplo, hay un documental que sugiero que lo vean, que es de Jürgen Klarik. Un documental que el título, por supuesto que puede ser hasta ofensivo y provocador, digo, se llama Un crimen llamado educación. Porque dice, Jürgen Klarik dice en una parte, ¿cómo es posible que después de 14 años de estudio, 2 en el nivel inicial, 6 en el básico, 6 en el secundario, un estudiante cuando está terminando llega a ser bachiller y le preguntamos, ¿qué piensas estudiar de aquí para adelante? El alumno te contesta y te dice, todavía no lo he, no sé. Dígame si eso realmente a eso se puede llamar educación. O sea, ¿qué quiere decir? Que no ha definido en 14 años qué quiere ser. Y ahí Ken Robinson dice, a veces la escuela mata la creatividad de los alumnos. Miren ustedes. Por eso es que también por ahí leí, dicen que el colapso de la educación es el colapso de un país. Se dice que el COVID hubiese sido inventado en un laboratorio. También hay ese dicho. Si eso fuera verdad, quiere decir que hemos venido haciendo ciencia sin conciencia. Y hemos venido haciendo educación sin filosofía, sin valores. Entonces, también alguien ha escrito en la red cuando dice, pero si se prohíben los celulares, se prohíben los celulares. Y bueno, ya a propósito de eso,
he visto un mensaje jocoso, chistoso de algún alumno que lo subió a la red que dice: profesor, pero si usted me prohibía el celular y ahora me llama a cada rato para que hagamos clase por el celular, ¿cómo se entiende ahora que usted qué ha pasado? Y entonces dice al final: y pensar que el mundo da vueltas, pensar que el mundo da vueltas. Entonces fíjense, Mar Romera, a propósito del ser, también dice: la educación del siglo XXI tiene que dedicarse a la educación del ser, ya no tanto del saber, porque el saber, los alumnos a un clic de ratón en San Google y en San YouTube y no sé qué otras herramientas más que desconozco, lo tienen aquí. Aquí tienen la biblioteca virtual del mundo y se los habíamos estado prohibiendo en el aula. Todavía yo he encontrado letreros en nuestras aulas que dicen: prohibido, apaguen el celular, silencio, esta es un aula de estudio. Yo siempre me he preguntado: ¿aula de estudio o salón velatorio para llorar? Y fíjense ustedes, si se dan cuenta, en nuestra época del nivel inicial, nosotros hemos aprendido, ustedes y yo hemos aprendido jugando con colores. Llegamos a la clase, al aula presencial, y los colores son colores crema o color hielo, como tu alma. Entonces, ¿se dan cuenta cómo se entiende una clase sin colores? Difiero, pero fíjense, entonces, y bueno, digo, alguien ha escrito por ahí que es bueno involucrar a los padres. Los padres siempre han estado involucrados. Por eso Francesco Nogales, segundo profesor de España, mejor profesor de España 2019, dice él: la educación es entre tres. ¿Qué quiere decir eso? Padres, alumnos y fíjense, padres, alumnos e inclusive los abuelos están ahí. Entonces, se dan cuenta, por favor, siempre fue así. Entonces hay que recuperar ese. Y hoy en día los alumnos, los profesores en la casa se han convertido en padres. Obviamente que hay una presión emocional. Los chicos están presionados emocionalmente, nosotros también los mayores, por supuesto, no salir a la calle y tener miedo de salir a la calle, de que en la calle nos pille el COVID, nadie lo quiere hacer. Entonces hay cosas como esas que creo que es bueno que nosotros vayamos repensando en la forma de cómo vamos a llegarle hoy día a los jóvenes, ¿verdad? Los jóvenes son muy despiertos, y yo quiero simplemente para transmitirles que hace unos 2 días se me ocurrió decirle a mis alumnos de contabilidad: por favor, si el WhatsApp tiene aplicación para que entre 4 se comuniquen, hagan videollamadas, creo que ahora ya es de 8, pero hagamos grupos de 4. Y entre ustedes plantéense en el WhatsApp, conversen entre ustedes, hagamos grupos de 4, conversen y plantéenme cuáles son las dudas que tienen respecto de materia, lo que hemos ido intentando avanzar. Y además les dije: por favor, traten de hacerlo si quieren hasta en un video, presenten eso, y con un mensaje motivacional. Chicos, ¿saben por qué? Le dije: porque es el espacio en el que nosotros tenemos que movernos ahora. Lástima que ustedes saben, Jorge, hay que reconocerlo ahora y decirlo públicamente, que este profesor tiene problemas de conexión con la tecnología digital. No pudimos conectarnos, ¿verdad? Para que hubiésemos pasado las diapositivas por acá, por este medio. Pero si se las puede compartir luego, por supuesto hay que compartirlas. Y ahí van a encontrar ustedes unos videos jocosos que han hecho los chicos. Pero un video que te llama a pensar que los jóvenes realmente son formidables. Yo hubiese querido haber nacido en este tiempo, Jorge, Carver y Manuel. Por favor. Qué excelente, Alfredo. Qué excelente lo que nos compartes. Tiene mucha profundidad y mucha reflexión, como decía Carvery. Así que te damos un aplauso desde Guatemala, República Dominicana, y desearte muchos éxitos en lo venidero y adelante en esa noble labor, en esa profesión apasionante que es educación, que es docencia. Estamos llegando al final. Quiero leer un último comentario de las personas que han participado. Muchas gracias por estar en conexión con nosotros. Hay herramientas y los estudiantes las tienen al alcance. Solo es que directores y directoras de los establecimientos permitan el uso y los docentes y padres trabajen en conjunto para apoyar a los estudiantes. Totalmente. Muchas gracias a mí y gracias a todos los que se comunicaron de diferentes países en América Latina. Realmente estamos muy complacidos. Siempre mi agradecimiento para ti, Carvery,
Muchas gracias por tu apoyo y gran colaboración. Gracias por a ti, amigo, por la invitación. Gracias a mis compañeros por esos aportes. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias y siempre en tecnología ahí adelante. Es un gusto y siempre ahí adelante. Estamos acá para apoyar y compartir conocimiento y experiencia con todos. Muchas gracias y por supuesto, Alfredo, un honor. Muchas gracias por tus aportes. Muy valiosos. Perfecto, muchas gracias. Gracias a todos, un gran abrazo. Bye. Y nos reencontraremos en una próxima oportunidad. Bendiciones para todos, buen fin de semana. Hasta luego. Gracias. Bye.